Ok, muchachos, el día de hoy vamos a hacer, como les decía, una retroalimentación de los indicadores que hemos visto hasta el momento, ¿bien? Hemos visto el indicador 6 y el indicador 7. Y por cada actividad, por cada indicador hemos hecho un número de actividades, ¿cierto? Entonces, la idea del día de hoy es hacer una retroalimentación aquí rapidita de lo que ustedes han visto allí y si tienen alguna duda, pues la pueden comentar acá, con mucho gusto. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Vamos a comenzar. Me confirman si están viendo un PDF que yo les estoy compartiendo. Pueden ver el PDF que les estoy compartiendo. Sí, Ok. Muchachos, los veo como con sueño todavía, como con el fin de semana encima. No, mentira, mentira. Vámonos acá a hacer una explicación rapidita allí de lo que teníamos. Bien. Esto que yo les estoy mostrando acá son las actividades respectivas del indicador 6. ¿Sí? Básicamente eran esas tres preguntas. La primera decía, nombra e ilustra una situación en la que sea posible reconocer el equilibrio traslacional de un cuerpo, de un equilibrio traslacional estático de un cuerpo. Bien, eso era básicamente lo que decían allí. Que colocaran un ejemplo, así sencillamente. Listo, acá yo les voy a colocar un ejemplo rapidito. Un ejemplo sencillo. Después la segunda pregunta ya venía asociada a lo que era el equilibrio traslacional dinámico. Y ahora vemos la última pregunta. Bien. Un ejemplo sencillo de un ejemplo traslacional estático va asociado con todos los objetos que no están en movimiento, que se encuentran en reposo. Miren, ahí existen condiciones de equilibrio. Esta primera, la de este indicador, hace asociación a lo que es el equilibrio traslacional, la que dice que los cuerpos deben permanecer en reposo total o si están en movimiento, que no haya un grupo de fuerzas externas que haga que este cuerpo se esté acelerando. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero primero vamos a hablar del equilibrio traslacional estático, en donde tenemos inicialmente, aquí tenemos traslacional estático. Aquí en este primer caso, lo que tenemos es un equilibrio en donde los objetos están en reposo total. Y les voy a hacer un ejemplo simple. Por ejemplo, tenemos el caso de una caja que está allí suspendida en el suelo, se puede decir. Y colocamos la caja. Bien. En este caso tenemos una caja acá que está en equilibrio traslacional estático. Digamos que está ahí quietecita la caja en el suelo. Y está estática, ¿por qué? Porque no hay ningún tipo de movimiento en este momento de la caja. Bien. No se está moviendo, no hay ningún grupo de fuerzas externas que lo esté haciendo. Entonces, en ese momento se puede decir que esa caja está en equilibrio traslacional estático. Bien. Ella ahí se puede mover en la dirección horizontal. Vamos a hacer una flechita aquí. Ella se puede mover ¿en qué sentido? Hacia la derecha. Se puede mover también hacia la izquierda. Y hacia arriba también se puede mover. Pero no lo está haciendo. Eso quiere decir que yo les explicaba también ahí algo. Y es que tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a escribir el símbolo de sumatoria como E. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X.
¿Qué quiere decir eso? Que en la dirección horizontal no hay un grupo de fuerzas que esté haciendo que ese cuerpo se mueva, tampoco en lo vertical. Entonces se puede decir que este es un ejemplo de equilibrio traslacional estático. No tenemos aquí, tenemos una caja que no está presentando ningún movimiento y por lo tanto está ahí quietecita. Entonces está cumpliendo lo que nos piden acá en el criterio de traslacional estático. Bien, listo. Vamos a ahondar un poco más en este ejemplo. Bien, listo. Si nosotros tuviésemos ahora dos personas, por ejemplo, vienen dos personas que quieren mover la caja pero no se ponen de acuerdo. Entonces viene una persona del lado izquierdo y le ejerce una fuerza. Y lo hace de este lado izquierdo. Ahora viene otra persona y le ejerce del lado derecho. Pero ambos lo hacen con la misma cantidad de fuerza. Acá tenemos a Cristian que nos levantó la mano. Adelante, Cristian. No, profe, sino que acabo de entrar porque a mí no me había entrado el mensaje que usted había puesto que había clase en Zoom. Ah, ok, ok. No, tranquilo, no te preocupes. Cualquier duda, aquí estoy pendiente. Me presento, soy Hanner Beltrán. Seré a partir de ahora su director de grupo. Entonces, cualquier duda, aquí estoy pendiente. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo una retroalimentación aquí de los temas que ustedes habían visto hasta el momento, que son los del indicador 6 y 7. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Ese caso también, si tenemos a dos personas que están allí intentando mover la caja en direcciones contrarias y con la misma fuerza, la caja no se va a mover y va a continuar allí en equilibrio traslacional estático. Bien, básicamente es eso allí lo que se puede ver. Ahora, en la segunda pregunta nos pedían un ejemplo de traslacional dinámico. Y les voy a hacer un ejemplo aquí rapidito. Algunos de ustedes en algunas casas hay casas que presentan, digamos, que un acabado en el suelo de ciertas baldosas que hacen que sean muy resbalosas cuando de pronto está la mamá lavando la terraza, o cuando está el papá lavando la terraza, o cuando dejan caer un vaso de agua en el suelo y viene la hermanita y se tropieza y se cae, mejor dicho. Cuando tenemos esos suelos así de baldosa, como los pueden tener muchos de ustedes en sus casas, y estos son humedecidos por el agua o por el líquido, cualquier tipo de sustancia líquida, cada que sea más resbaloso, lo que se hace allí es que se reduce su coeficiente de fricción hasta un punto en el que nosotros podemos desplazarnos allí casi sin ningún tipo de esfuerzo, tal como pudieron ver en la guía con, con los lagos congelados, que las personas se mueven prácticamente de forma eterna, o con el juego de hockey de mesa. Bien, lo que se puede ver allí son casos muy parecidos a un caso ideal en el que no existe el caso de coeficiente de fricción. Entonces allí los cuerpos se encontrarán en algo que se llama equilibrio traslacional dinámico. ¿Qué quiere decir esto último, muchachos? Que los cuerpos se estarán moviendo, sí, se estarán moviendo, no van a estar en reposo, en un reposo como el que hayamos visto anteriormente. Pero, de hecho, en realidad sí lo estarán, porque no va a haber un grupo de fuerza adicional allí que se esté sometiendo sobre él. Y esto hará que el cuerpo viaje con velocidad constante. Entonces, si ustedes ven un suelo así, de una persona que se está moviendo, vamos a cambiarle el color aquí, de una persona que se está moviendo en esta dirección sobre una baldosa de ese tipo, ¿sí? Lo que tenemos es una persona que está moviéndose con equilibrio traslacional dinámico. Entonces, un ejemplo
es ese que yo les decía, de esas casas que tienen baldosas súper resbalosas que cuando llueve no se puede caminar por ahí porque uno se cae, mejor dicho. Y eso sucede porque hay muy poco coeficiente de fricción. Y al nosotros hacer un simple paso ahí, prácticamente nos deslizamos y vamos viajando con velocidad constante. Entonces, sí, en ese caso tenemos un caso de traslacional dinámico. Y esa sería la segunda respuesta allí. Bien. ¿Cómo vamos allá hasta el momento, muchachos? Bien, miren, la tercera pregunta dice, se considera el caso en el que se tiene a una persona intentando mover una roca gigante sin éxito, pese a que la impulsa con todas sus fuerzas. Si la roca, aún en estas condiciones, permanece en reposo, se podría decir que la roca está en equilibrio traslacional estático. Ya les muestro aquí ese ejemplo. La tercera pregunta de ese indicador que decía, vamos a suponer que esto es una roca aquí. Bien. Bien, aquí tenemos una personita aquí abajo que está intentando ahí mover esa roca con toda su fuerza. Y por más que intenta moverla, no puede hacerlo. O sea, es una roca demasiado grande. Entonces la pregunta que decían era si aún así en estas condiciones el cuerpo está en equilibrio traslacional estático. O sea, porque él está aplicando una fuerza, solo que la roca no se está moviendo ahí. Entonces sí, muchachos, la respuesta es sí está en equilibrio traslacional estático. ¿Por qué lo está, muchachos? Porque ustedes se dirán, ¿cuál es la fuerza que evita que eso se mueva? ¿Qué lo contrarresta? El peso de esa roca ahí influye mucho. Bien, primero que todo, si el peso es demasiado grande como el de este caso, va a ser difícil moverla. ¿Pero por qué? Porque eso hace indirectamente que la fuerza de fricción sea muy grande, la fuerza de fricción mínima que se debe hacer sea muy grande. Entonces vamos a tener una persona aquí intentando aplicar una fuerza, pero la fuerza mínima para mover esa roca debe ser muy grande, digamos del tamaño de la línea roja que yo les pongo aquí. Pero como no es superada, como no es superada, entonces no se puede mover la roca. Entonces allí en ese primer caso, la respuesta es sí, muchachos. Sí se encuentra en equilibrio traslacional estático. ¿Por qué? Porque está en equilibrio debido a que la fuerza que está aplicando la persona se contrarresta con una fuerza de fricción estática del otro lado que impide que esa roca se mueva. Esa fuerza de fricción aumentará a medida que aumenta la fuerza. Él llegará a un punto donde la fuerza superará ya al máximo de fuerza de fricción estática y en ese momento la roca se moverá, pero mientras no. ¿Listo? Se debe superar una fuerza de fricción mínima allí para que esa roca se pueda mover. Mientras tanto no lo hará. Y como les decía, la respuesta es sí, sí se puede mover. Bien. Entonces, básicamente esas serían allí las respuestas de lo que es las actividades que ustedes tenían del indicador 6. Básicamente sería eso.